Seguimos con nuestros vídeos de aritmética natural, números naturales, y después de ver la multiplicación y la división, vamos a ver el concepto de divisibilidad. Este es un concepto que es importante y es útil y que nos permite, por ejemplo, saber si tenemos 30 alumnos en un aula y queremos dividirlos en grupos, en qué grupos puedo dividirlos si quiero que todos los grupos sean iguales. Vamos a empezar con un concepto más simple, que es el de múltiplo, y que está íntimamente relacionado con el de divisibilidad. Un múltiplo es la idea del múltiplo, la idea de poder asociar grupos, por ejemplo, de 6 en este caso. Si yo quiero hacer grupos de 6, si hago un grupo tengo 6 elementos, y entonces 6 decimos que es múltiplo de 6. También, si entonces tengo dos grupos de 6, tengo 12 elementos, y entonces decimos que 12 lo puedo escribir como representar como dos filas de 6, y entonces 12 es también un múltiplo de 6. Si añadimos una fila más, tenemos 18, son 3 filas de 6, entonces 18 también es múltiplo de 6. Y lo mismo podemos hacer con 24, 4 filas de 6, y con 30, 36, 42, 48, etc. Hay una infinidad de múltiplos de 6. Pues esta es la idea de múltiplo, una idea, como vemos, muy simple. Relacionada con esta idea está la idea de divisor. Si 24 es un múltiplo de 6 porque puedo hacer 4 filas de 6 elementos, una cosa para decir lo mismo de otra manera es que 6 es un divisor de 24, porque yo puedo coger 24 elementos y dividirlos en este caso, 4 filas de 6. O, desde el punto de vista operativo, 24 dividido por 6 es 4 con resto 0. Bien, pero 24 no solamente lo puedo dividir en filas de 6, lo puedo dividir en filas de 8, y tendría 3 filas de 8, y por lo tanto 8 también es un divisor de 24, 24 es divisible por 8, que viene a ser lo mismo. O lo puedo hacer en 2 filas de 12, y entonces 12 es un divisor de 24, o 24 es divisible por 12. Y si simplemente giro 90 grados estos rectángulos, pues vemos que también 4 es un divisor de 24, 3 es un divisor de 24, 2 es un divisor de 24. Entonces, si tengo, por ejemplo, 24 alumnos, puedo crear grupos de 6 personas, de 8 personas, de 12 personas, o de 4 personas, de 3 personas y de 2 personas, y todos los grupos tendrán el mismo número de alumnos. Ahora bien, no hay que olvidarnos de otras dos posibles agrupaciones. Una es, pues, tener un único grupo de 24 alumnos. 24 es divisor de sí mismo. Y hay otra que no represento, que es tener una fila vertical, o sea, 24 grupos de una persona cada uno. En este caso serían 24 individuos. Y entonces 1 también es un divisor de 24. Entonces los divisores de 24 en este caso son 1 y 24, y después los otros 6, 8, 12, 4, 3 y 2. Bueno, veamos unas propiedades de los divisores. Si un número A es divisor de B y C, también lo es de la suma de B más C o de la diferencia de B menos C. Y esto lo podemos demostrar siguiendo con nuestra misma representación con circulitos. Si 3 es divisor de 6 y 15, quiere decir que 6 lo puedo representar en filas de 3, 3 es divisor de 6, o 15 lo puedo divisar en filas de 3, en este caso 5 filas de 3, 15, entonces 3 es divisor de 15. Y entonces, pues si quiero, efectivamente va a ser divisor de la suma, que es simplemente poner las 6 bolas verdes debajo de las 15 bolas azules, y seguimos teniendo filas de 3, siempre nos mantenemos en filas de 3, y por lo tanto 3 es divisor de la suma de ambos, de 21. Y también es de la resta, si tapamos con las bolas verdes 6 de las bolas azules, lo que nos quedan, las bolas rojas, la diferencia es 9 y también es divisor de 3. Por lo tanto, si 3 es divisor de 6 y 15, lo es de su suma y lo es de su diferencia. Y lo hemos podido demostrar simplemente usando estas bolas. Pero no todos los números son organizables en rectángulos como hemos visto. Por ejemplo, si tenemos el 7, lo podemos poner como una fila india de 7 o como una columna india de 7. Un grupo de 7 o 7 grupos de una persona, eso siempre se puede hacer. Pero, por ejemplo, no podemos hacer grupos de 3 o de 5 o de 2 porque siempre nos falta o nos sobra alguna bola. Decimos, cuando no podemos hacer más organización que la fila india o la columna india, entonces decimos que 7 es primo.
Y primo quiere decir fundamental, primero. Es un número primero, un número fundamental. Y es muy útil en muchas cuestiones de matemáticas. Y, por ejemplo, nos permite saber que si tenemos un grupo de 29 personas, como 29 es primo, no podemos agruparlos de ninguna manera sin que falte sobre alguno. O que si 35, tenemos un grupo de 35 personas y 35 es el producto de dos primos, de 5 y de 7, la única solución posible es 5 grupos de 7 o 7 grupos de 5. No hay ninguna más. Los primos van muy bien para averiguar cuestiones de divisibilidad, cuáles son los divisores, cuáles son los divisores de un número. Para saber si un número qué divisores tiene, se suelen aplicar ciertos criterios, los criterios de divisibilidad. Y criterios del estilo como este. El 23.541 es divisible por 3 porque 2 más 3 más 5 más 4 más 1 es 15 y 15 es divisible por 3. Si sumamos todos los dígitos del número es divisible por 3. Ahora bien, esto depende de las cifras. Por lo tanto, estos criterios de divisibilidad, la mayoría, son propiedades de la representación, no del número en sí. Mientras que la divisibilidad, que lo hemos podido hacer con simplemente agrupaciones de bolas, es una propiedad del número. Pero estos criterios, repito, son propiedades de la representación. Si lo hiciéramos en vez de representación en base 10 en números romanos, ni siquiera tendría sentido. Y si lo hacemos en base 6 o en base 14, este criterio no se cumple. Estas son las ideas, la idea básica. La idea de múltiplo, la idea de divisor o de divisor. Como vemos, muy simples. Uniendo estos, hay otros dos conceptos que son muy sencillos y también se han demostrado útiles. Uno es la del mínimo común múltiplo. Si tenemos, ejemplo, el 6 tiene muchos múltiplos. El 6, el 12, el 18, el 24, el 30, el 36, 42, 48, etc. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, el 4. El 4 también tiene muchos múltiplos. El 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, etc. Si cogemos los dos en conjunto, vemos que hay algunos divisores que son comunes. Múltiplos que son comunes. El 12, el 24, el 36, etc. Y de estos múltiplos comunes hay uno que es el más pequeño, en este caso el 12. Esto es el mínimo común múltiplo. Y un mínimo común múltiplo siempre existe, porque el mínimo común múltiplo de 6 y 4, como 6 por 4, el producto de ambos, es un múltiplo de los dos, siempre hay algún múltiplo común, y si hay siempre algún múltiplo común, alguno será el más pequeño. Esto lo hemos hecho con dos números, pero también se puede repetir para 3 o más. Por ejemplo, si tenemos el 6, el 4 y el 8, y ahora añadimos los múltiplos de 8, pues vemos que en este caso el menor múltiplo común es el 24, ya no es el 12, sino ha pasado a ser el 24. Veamos un tipo de problema típico en el cual se resuelve usando el mínimo común múltiplo, que es el siguiente. Digamos que me encuentro con un amigo en el santuario de cura, y él va al santuario cada 7 días y yo voy cada 5. ¿Cuándo volveremos a coincidir? Para volver a coincidir tiene que ser un múltiplo de 7, porque él va los múltiplos de 7. Y tiene que ser un múltiplo de 5, porque yo voy los múltiplos de 5. Por lo tanto, volvemos a coincidir en el mínimo común múltiplo de 7 y 5, que es 35. Por lo tanto, coincidiremos dentro de 35 días. Bien, esta es la idea del mínimo común múltiplo. Veamos otro concepto igualmente simple, que es el del máximo común divisor. Si tenemos dos números, por ejemplo el 28 y el 42, el 28 tiene una serie de divisores, en este caso son el 28, el 14, el 7, el 4, el 2 y el 1. Y el 42 también tiene una serie de divisores, que son en este caso el 42, el 21, el 14, el 7, el 6, el 3, el 2 y el 1. Estos son todos los divisores del 28 y del 42. Vemos que algunos son comunes. El 14, el 7, el 2 y el 1 aparecen en las dos listas. Y de estos, uno es el mayor, que en este caso es el 14. Entonces decimos que el 14 es el máximo común divisor del 28 y del 42. Y esto que hemos hecho para dos números lo podemos hacer para más. Si tenemos 3, añadimos el 15. El 15 tiene como divisores el 15, el 5, el 3 y el 1. Y ahora volvemos a tener un divisor común, solo uno, el 1. Y este sería ahora el máximo común divisor del 15, el 42 y el 28. Y un máximo común divisor siempre existe porque el 1 es divisor de todos los números. Por lo tanto, el 1 siempre está allí. A lo mejor hay otros, pero el 1 siempre está allí. Un problema típico de máximo común divisor sería este. Quiero hacer cuadrados de una plancha de 30 centímetros por 100 centímetros. Quiero que los cuadrados sean lo más grande posible y no quiero que sobre madera. ¿De qué tamaño los tengo que hacer? Siempre podemos hacer, por ejemplo, cuadrados de 1 centímetro por 1 centímetro y nos saldrían 3.000 cuadraditos muy pequeños, pero los puedo hacer más grandes.
Se puede hacer por prueba y error todo esto, pero la manera más fácil sería calcular el máximo común divisor. Y el máximo común divisor de 30 y de 100, porque hay que dividir los 30 centímetros en bloques de algún tamaño y los 100 en bloques del mismo tamaño, el máximo común divisor de 30 y 100 es 10. Por lo tanto, lo más grande que puedo hacer son cuadrados de 10 por 10. Y con esto hemos visto nuestras ideas, que ya vemos son 4 y simples. Una, cada número tiene muchos múltiplos. Por ejemplo, el 6 tiene el 6, el 12, el 18, el 24, el 30, el 36, etc. Todos los números tienen al menos dos divisores, que son el mismo y la unidad, y a lo mejor otros en medio. Y si tenemos conjuntos de números, el mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño, que es múltiplo de ambos, y el máximo común divisor es el divisor más grande, que es divisor de ambos, o de todos si son más de dos. Y esto, el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, la idea de múltiplo y de divisor, nos permite formalizar problemas y hacer simples problemas que pueden ser bastante complicados.